Entonces, yo recording is on. Bueno, habíamos empezado a hablar de la pedagogía y, y este tema inició con una reflexión acerca de unos conceptos asociados a la pedagogía que discutimos en una clase anterior, y esos eran la educación, la formación, la didáctica, la instrucción, en fin, una serie de elementos que están relacionados, pero que son definitivamente diferentes y que deben formar parte de ese acervo cultural de todos aquellas personas que aspiran dedicarse pues a esta noble profesión de la docencia, ¿no? Nosotros cuando nos pidan que construyamos un discurso acerca de la educación o que hablemos de la educación, de la pedagogía, que es nuestro saber fundante, pues tendremos que tener los argumentos teóricos para poder construir algunos argumentos al respecto. Parte de esa construcción teórica es saber diferenciar precisamente que se diferencia la formación de la instrucción, de la educación, que se entiende por pedagogía, que es didáctica. Y todos estos elementos son los que nosotros sentamos las bases aquí en esta asignatura de la epistemología y la pedagogía, que ustedes después, a través del bloque pedagógico que tiene su programa, van a ir desarrollando con otras asignaturas. Ustedes, por ejemplo, tendrán que hablar de currículo, que es un tema muy importante. El currículo demanda pues toda una teoría. Hay de hecho algo que se llama la teoría curricular, eso tengo entendido, lo ven ustedes en una asignatura un poco más adelante. En todas las marco de lo que se conoce como el bloque pedagógico, esta asignatura es una de las que sustentan pues ese quehacer. Tengo entendido que ustedes ven otra que se llama, si no estoy mal, ética, ¿no? Y pedagogía, si no estoy mal. Recuerdan su programa, creo que ética y pedagogía es otra asignatura. Yo he compartido también en su programa. Bueno, inicio con una reflexión. Bueno, lo chévere de preparar las clases es que yo empiezo a revisar mis diapositivas, actualizarlas, incluirles cosas nuevas, hacer unas lecturas, revisar mis libros, los saco, los miro y también pues los documentos de internet. Y aquí me encontré entre los libros que este pues, es un libro relativamente reciente, del 2017 creo que es, y que tiene una frase muy bonita que quiero compartir con ustedes. Dice: ser maestro es ser un constructor de ideales, un inconforme constante con la realidad que somete a la exclusión a grandes masas de la población. Ser maestro es ser un luchador incansable para que la verdad, como el pan de cada día, llegue a todos los hogares, para que a todos se les respete los derechos fundamentales y todos puedan acceder a una vida digna que valore las oportunidades mínimas de la condición humana. Esto está en este librito que se llama Hacia dónde vamos, que es escrito por un profesor que se llama Modesto Rivas Montero. Como se imaginarán, pues es un pariente mío, mi papá, mi padre pues fue profesor, o es porque quien es profesor una vez lo es para toda la vida, no deja de ser profesor. Fue formador de formadores, como decimos, pues, profesor universitario en varias facultades de educación, pero principalmente docente en la escuela normal, donde desarrolló pues gran parte de su vida profesional y ha escrito estos últimos años varios libros muy enriquecedores. Entonces quería traer a colación esas palabras de este maestro, mi señor padre, acerca del rol del maestro. Entonces ese librito y otros se los dejaré yo también ahí de recomendación para que hagan unas lecturas que es una colección de ensayos, la mayoría relacionados con temas de la educación. Y bueno,
Cuando nosotros hablamos de la pedagogía y decimos que es la ciencia fundante, es nuestro saber fundante, ¿qué es lo que se quiere decir con eso? Primero, que independientemente del área disciplinar en la que nosotros nos desempeñemos, ustedes en este caso, pues las lenguas extranjeras, eh, a otros en matemáticas, otros en lengua castellana, otros en artes, otros en filosofía, en sociales, en todas las áreas del conocimiento, lo que nos une a todos es ese cemento, ese aglomerante que une a todos los programas de licenciatura es precisamente la pedagogía. Y entonces el reflexionar acerca de la pedagogía, pues es un asunto muy importante porque determina la forma en que nosotros construimos ese otro concepto complejo que es el de la educación. La educación, pues ya la hemos venido desarrollando y ustedes tendrán al final que construir su concepto de educación, construirlo a partir de qué, de las distintas teorías y corrientes epistemológicas, de las distintas posiciones que hay frente a la pedagogía y las distintas posiciones que hay frente a la pedagogía relacionadas con las corrientes epistemológicas es lo que se conoce como los modelos pedagógicos. Y aquí me detengo un poco en relación a algo que observé en sus ensayos, especialmente el de la pandemia, donde puede haber una tendencia a confundir un poco lo que es un modelo pedagógico con una corriente epistemológica. Algunos hablaban, por ejemplo, del constructivismo y lo asociaban a una corriente epistemológica. Y positivismo es más la interpretación de un paradigma y de un modelo pedagógico, más que de una corriente epistemológica. Lo que se debe entender es que todo modelo pedagógico tiene un acervo epistemológico. O sea, todo modelo pedagógico tiene una forma, una estructura, una serie de relaciones entre sus conceptos que están basados en una forma de acercarse al conocimiento, en una forma de construir conocimiento. Entonces, todo modelo tiene unas corrientes epistemológicas que lo subyacen, pero no se puede confundir un modelo pedagógico con una corriente epistemológica, ¿no? Entonces, varios hacían observaciones acerca de que encontraban inmerso algunos ejercicios de constructivismo en el artículo, ¿no? No lo descarto que se puedan hacer esas interpretaciones, ese ejercicio hermenéutico, pero como el objetivo del ejercicio era encontrar dentro de ese documento qué corrientes epistemológicas estaban subyacentes, entonces no sería muy correcto afirmar que encontramos el constructivismo porque pues no es una corriente epistemológica, sino un modelo pedagógico. Sin embargo, eventualmente se podría construir una pregunta, otro ejercicio de decir, ¿qué modelos pedagógicos puede usted observar en determinado texto? ¿No? Este es un ejercicio también válido, pero no era el caso en ese momento, entonces vale la pena la aclaración. La primera reflexión que hay frente a la pedagogía y una gran discusión es ver qué carácter tiene la pedagogía en toda la estructura del pensamiento científico. ¿Y por qué hago esta aseveración? Porque hay muchas posiciones que dicen que la pedagogía, que es el ejercicio pues, de la labor docente, mm, más que una ciencia, es un arte, porque se necesita cierta sensibilidad, ciertas características especiales. Por decir algo, usted para ser cantante, pues no basta con que a usted le guste la música, usted tiene que tener un talento. Si bien es cierto que ese talento tiene que desarrollarse, usted de pronto necesitará sus clases de solfeo, que
las clases de cómo maneja la voz, de cómo ingresa el aire, cómo lo saca, las entonaciones, en fin, que son aspectos técnicos. Si usted no tiene ese talento, esa predisposición, esa sensibilidad que le permita en un momento dado hacer una interpretación y a esa interpretación cargarle la parte emocional, seguramente usted así domine la técnica, si no tiene el talento, pues seguramente no se va a destacar como un gran cantante. Igualmente podríamos decir de otras artes, qué sé yo, em, la pintura, la literatura, ¿no? Se pueden dominar las técnicas, pero se necesita, ¿no? Una sensibilidad especial, un talento especial. En ese mismo sentido, algunos dicen pues que para ser maestro no es suficiente que usted domine todos los elementos de la didáctica, los procedimientos, que usted esté muy actualizado, que conozca mucho de un tema, que usted, en el caso de ustedes, que ustedes dominen una lengua extranjera, que sepan los contenidos de la gramática, de la comunicación, de todos estos elementos inherentes a las características específicas de su programa, pero si no tienen esas habilidades para poder hacer que otra persona pueda también construir esas habilidades de desempeño comunicativo en lengua extranjera, entonces seguramente pues ustedes no podrán ser unos buenos profesores. Entonces se necesita que el profesor tenga cierto talento, cierta predisposición, cierta sensibilidad para el ejercicio de la docente. Por eso dicen algunos que hay una posición que dice que en ese sentido la pedagogía puede ser considerada un arte. Otros dicen que no, la pedagogía es una ciencia. Y para hacer ciencia, los que argumentan que la pedagogía es una ciencia, eh, necesitan establecer que cumple con esas condiciones. Nosotros hemos dicho que para que un área del conocimiento sea considerada una ciencia, tiene que tener un objeto de estudio, fundamentalmente, y un método científico. Y entonces se le pregunta pues a los que definen esa posición, ¿cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? Y hemos concluido que el objeto de estudio de la pedagogía pues es la educación. Y dentro de la educación se dan, como es un concepto complejo, en donde hay distintos elementos que se entrecruzan, podemos decir, si vamos a un nivel más profundo, que la educación es un proceso donde se mezcla la enseñanza por un lado, el aprendizaje por el otro, separados, pero en momentos diferentes, pero que es imposible disociarlos. Nunca vamos a poder entender el aprendizaje por fuera de la enseñanza. Y, y obviamente no podemos entender la enseñanza sin el aprendizaje. Nosotros tenemos razón de ser como docentes mientras existan estudiantes o alumnos. Por- y, y es más, creo que necesitamos nosotros más a los estudiantes que lo que ellos nos puedan necesitar a nosotros. Yo generalmente hago una afirmación que ha sido sujeto de muchas controversias, pero de la cual estoy convencido y que la puedo argumentar en cualquier momento, y es que un buen estudiante puede construir conocimientos a pesar de tener malos profesores, pero un buen profesor, por más buen profesor que sea, si el estudiante no tiene la voluntad de aprender, pues definitivamente no pasa nada, no pasa nada. Entonces aquí yo le doy una responsabilidad y un rol protagónico en ese proceso de enseñanza-aprendizaje a la voluntad que tenga el estudiante de construir su conocimiento. Bueno, esto tiene muchos matices, no es absoluto, ¿no? Y habrá muchos puntos intermedios y muchas cosas que analizar. Pero lo que quiero es valorar, perdón, el rol que tiene el estudiante en todo este proceso comunicativo.
Entonces, volviendo, tenemos una conclusión de que hay distintas perspectivas de la pedagogía, unas que lo ven como un arte, otros que lo ven como una ciencia. Y hay quienes pues dicen que tiene parte y parte de los dos. Esto podría parecer muy sencillo, pero en el momento de ir profundizando en el rol del docente genera movimientos y métodos, posiciones y modelos pedagógicos muy diferentes, ¿no? Si los que se van por una de estas posiciones, los que escogen el arte, los que escogen la ciencia, los que escogen unas posiciones intermedias o los que escogen que es mayor porcentaje ciencia y menor porcentaje arte, todo eso. Entonces, todo eso genera esta división que se convierte en corrientes pedagógicas o en modelos pedagógicos, que son las distintas formas en las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy a compartir entonces unas diapositivas que he preparado que me van a permitir ir argumentando estos temas de los que estamos hablando. Vamos en un inicio a compartir unas diapositivas cortas. ¿Me confirman si están viendo esta diapositiva que dice Pedagogía, Ciencia y Arte? ¿Si está en pantalla? No, profe. ¿Está? No. No, profe. Volver a intentar a ver qué pasó. Ventana de aplicación. Tal vez ahí ya. Ya, profe. Sí, profe. Bueno, esto tiene sus truquetes, ¿no? Aquí vamos poco a poco aprendiendo de las plataformas. Bueno, entonces decimos la pedagogía, ciencia y arte. Yo les decía que vamos a ver una parte de estas diapositivas, nosotros las continuaremos en un encuentro posterior porque quiero mezclar este encuentro del día de hoy entre mostrarles esta diapositiva y que compartamos un trozo de un video que me ha llamado mucho la atención, que encontré estos días, que es del profesor José Fernández. Algunos de ustedes me comentaban cuando estábamos apenas ingresando al la oportunidad sin que lo veamos completo, 1 hora y 40 minutos. Nosotros lo veremos unos 15 o 20 minutos, iremos saltando un poco, pero les recomiendo que cuando tengan ustedes tiempo disponible lo puedan ver completamente. Entonces, vamos a ver estas diapositivas y seguimos una parte con el video. Entonces, hago aquí una primera reflexión, ¿no? Pedagogía, ciencia y arte. Bueno, estos 4 temas son los que se desarrollan en esta serie de diapositivas. Esta clase, digamos, que en realidad no es una sola, sino que prácticamente dividiendo, vamos a hablar de pedagogía, de educación, de enseñanza y aprendizaje, vamos a hablar de los 4 pilares de la educación y vamos a hablar de un tema que son las teorías críticas y no críticas, que nos permiten introducirnos en uno de los temas finales del curso, que son los modelos pedagógicos. Es algo que me parece que es muy importante que ustedes conozcan. Entonces, hacia la reflexión de por qué se considera a la pedagogía como un arte o como una ciencia, incluso algunos dicen que es una disciplina, ¿no? Son distintas posiciones que ha habido a lo largo de la historia y de distintas corrientes epistemológicas que entienden la educación de esa manera. La visión de que
la pedagogía es un arte, de pronto la más antigua, la que proviene de los antiguos griegos. Ustedes se dan cuenta de que los griegos hablaron de todo, ¿no es cierto? Todo, si uno se coge cualquier tema, tiene necesariamente que referirse a los griegos. Yo en estos días me hacía una reflexión y decía, ¿cómo es esto de que hace ya más de 2000 años existieron estos señores y lo que ellos dijeron sigue siendo referente, estando vigente en muchos de sus aspectos hasta ahora? Y me ponía a pensar yo, y si esos griegos pues eran tan inteligentes, tan sabios, que nos han dejado tantas cosas, ¿por qué hoy por hoy no son un imperio, ¿no? ¿Por qué no están dominando el mundo pues con tanta sabiduría? Y es que como todos los imperios, porque de hecho fue un imperio que dominó pues desde el desarrollo intelectual en su momento, hace ya más de 2000 años, gran parte de- del mundo conocido de su época, tuvieron pues su decadencia, ¿no? Y como imperio pues desaparecieron, a pesar de que hasta el día de hoy pues seguimos teniendo su influencia. Eso ameritaría pues todo un proceso de reflexión y análisis histórico y de hacerle una hermenéutica también, o sea, una interpretación de todos esos textos que ellos han dicho, todos los clásicos, los referentes, los diálogos de Platón, lo que decía Sócrates, lo que dijeron todos estos ilustres que sigue permeando hasta el día de hoy nuestras vidas, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo cultural. Había quien incluso se quejaba, ¿no? Decía, oiga, ¿por qué tenemos que seguir siendo nosotros tan dependientes de los griegos? Si los griegos hubieran sido tan buenos, pues estarían hasta ahora dominando el mundo, y los griegos como esa cultura hegemónica pues ya desaparecieron. Sin embargo, pues es el legado que nos han dejado y que supera las barreras de la historia. Es así como nosotros podemos determinar las ideas y el pensamiento trascienden, ¿no? Trascienden el tiempo, la cultura, las ideologías, trasciende prácticamente todo. Es lo único inmanente en la cultura, en la experiencia humana, ¿no? Que es precisamente la cultura, ¿no? Y la sociedad. Y en un libro que estaba leyendo yo en estos días de, de- que se llama, el libro se llama Rayuela. Rayuela es un libro muy conocido, hacía una referencia a la cultura, decía, pues nosotros somos los creadores, o sea, nosotros digo, los hombres o el ser humano es el creador de la cultura. Pero después el mismo autor se hacía una reflexión, o es al contrario, la cultura es la que nos determina como hombres. En un principio, el hombre creó la cultura entendida como esa relación compleja de todos los elementos de la vida, de las artes, de la ciencia que ha construido el hombre, una construcción humana. Pero esa cultura empezó a cobrar vida y tiene ahora, en este momento, una vida propia, de tal manera que incluso tiene conciencia, y hoy en día nosotros estamos determinados por la cultura. La cultura es la que nos determina. Entonces, los hombres en nuestro devenir somos lo que la cultura en la que estamos inmersos quiere que sea, ¿no? Entonces, una reflexión interesante en que si nosotros determinamos la cultura, o la cultura determina a nosotros como individuos. Les dejo ahí esa reflexión. Entonces decimos que la cultura es arte porque, porque es un ejercicio que se perfecciona en el día a día. Ya hablaban pues los antiguos clásicos de ese rol que tenían los pedagogos, ¿no? Allá diferenciaban como a dos tipos de personas
los antiguos griegos, había un personaje que era el encargado de cuidar a los niños. Y había otro personaje que era el encargado de enseñarles las ciencias. Les enseñaban en ese tiempo matemáticas, filosofía, astronomía, pero había otro que les enseñaba el comportamiento, ¿no? El crecimiento personal, la forma de relacionarse en esa estructura social de la época. ¿Y quién creen ustedes que tenía mayor importancia o en esa estructura, que es una estructura jerárquica, quién tenía un nivel social más importante? El que les enseñaba las ciencias, las matemáticas, la astronomía, todos estos elementos en que se destacaron en filosofía, en la que se destacaron los griegos, o el que les enseñaba el comportamiento. ¿Qué dicen ustedes? El comportamiento. Efectivamente, ese era un pedagogo, un funcionario de esa clase alta griega que tenía una mayor remuneración y que tenía un mayor reconocimiento, ¿no? El que les enseñaba el comportamiento, imagínense, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas reforzaba ese concepto del arte. Decía que era más fácil encontrar a alguien que enseñara las ciencias que a alguien capacitado que le enseñara la forma de ser humano. Pero bueno, hay también quien dice, como les he estado argumentando, que la pedagogía de ciencia tiene como objetivo el descubrimiento y la aplicación adecuada de las leyes que rigen los procesos de aprendizaje, ¿no? Hay toda una teoría, inclusive un modelo pedagógico que se centra en la parte científica del enseñar y del aprender. Hubo hasta hace muy poco en nuestro país, en el Ministerio de Educación Nacional, en la determinación de todas las políticas públicas de educación, lo que se llamó toda la teoría de la teoría del conocimiento, la teoría del aprendizaje, basada precisamente en los modelos tecnológicos. Hubo una comisión que llegó de los Estados Unidos por allá a finales de los años 60, inicio de los 70, que se llamó la Comisión de Tecnología Educativa, y fue una comisión solicitada por el Ministerio de Educación Nacional, que vino y implementó toda la metodología que tenía en ese momento Estados Unidos en relación a educación, y nuestro país sufrió todo sufrió no, sufrir pues en un término un poco peyorativo, digamos, aplicó todas esas teorías de los Estados Unidos relacionadas con la tecnología educativa, en tecnificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese era un reflejo de cómo toda la teoría de la modernidad que basa su construcción filosófica y epistemológica en la capacidad racional del hombre de construir soluciones desde la ciencia y la tecnología a todos sus problemas. Entonces hay que meterle ciencia y tecnología a la educación para desarrollar mejor los procesos. Y ahí vino toda la enseñanza por objetivos y eso fue toda una época que no fue hasta hace muy poco, todavía estábamos, digan ustedes, bueno, poco, los tiempos son relativos, pero hasta hace unos 30 años, por ejemplo, toda la estructura de la educación en nuestro país se basaba en esa orientación. Después, de unos 30 años, tal vez un poco menos por acá, con unos de 5, unos 10 años, como un proceso de transición en nuestro país y en el mundo entero, se dejó ese enfoque de trabajar por objetivos y se empezó a trabajar por competencias. Entonces les preguntan a sus padres, seguramente todos ellos estuvieron formados en la teoría de esta orientación de la pedagogía como ciencia y enfatizando en el aspecto
tecnológico de que sus clases las recibían en base a objetivos de aprendizaje, ¿no? Cada clase tenía unos objetivos y unos logros de aprendizaje. Y a los profesores les enseñaban cómo construir los objetivos de cada clase, los objetivos de aprendizaje, cómo utilizar los verbos. Eso cambió cuando empezamos a trabajar ya. Decía, no tenemos objetivos de aprendizaje, lo que tenemos que hacer es construir competencias, unas competencias que habiliten a los estudiantes para los desempeños en el mundo de la vida, como decía Husserl. Entonces, ese es un cambio epistemológico. Aquí podemos evidenciar cómo la epistemología tiene una importancia tan grande y cómo la epistemología se nos evidencia en la vida cotidiana, ¿no? Cuando uno escucha esa palabra y le hablan de filosofía, piensa que es unas situaciones lejanas, pero la filosofía y la epistemología son situaciones de la vida diaria y tiene aplicaciones para nosotros los docentes muy reales. Es un cambio de una posición epistemológica derivó en un cambio del ejercicio docente, como les estoy comentando aquí en Colombia. Entonces, este tema de la ciencia, la tecnología educativa tiene toda una orientación. Y otros que consideran que la pedagogía es simplemente una disciplina. Eso sí es como rebajarle un poco la categoría, ¿no? Porque la disciplina ni siquiera tiene ese carácter de ciencia, que dice que es simplemente un área del conocimiento que busca la explicación y mejora permanente de la educación y hechos educativos. Para que sea una disciplina no se necesita que exista un método científico estructurado. Y bueno, me faltaba argumentar que es ciencia, porque tiene un objeto de estudio que es la educación y que tiene un método. Tiene no solo un método, sino varios métodos. Y esos métodos están basados en las distintas corrientes epistemológicas que dan origen a los distintos modelos pedagógicos. Entonces, la pedagogía como ciencia tiene un objeto de estudio y múltiples métodos. No hay un solo método para desarrollar ese objeto de estudio que es la educación. Existen muchos métodos que son precisamente los distintos modelos pedagógicos. Y cada modelo pedagógico tiene una corriente, una o varias corrientes epistemológicas que lo subyacen, ¿no? Esa es la relación. Entonces, la pedagogía es una ciencia que tiene por objeto la educación, que tiene un método, que son los modelos pedagógicos. Y cada modelo pedagógico tiene una corriente, una o varias corrientes epistemológicas que lo subyacen. Y la pedagogía en su desarrollo se ha relacionado con otras ciencias, se ha relacionado con la filosofía, con la psicología, con la política. Y vamos a ver entonces, a explicar cómo ha sido esa relación de la pedagogía con otras ciencias. Con la filosofía, pues es evidente, ya hemos hablado de que la epistemología es una rama de la filosofía. Entonces, al decir que hay una epistemología de la pedagogía, estamos aceptando pues esa relación intrínseca que tiene la pedagogía con la filosofía. Hay unas preguntas filosóficas fundamentales que son las preguntas ontológicas que nos llevan a nosotros a cuestionarnos cuál es el papel del hombre en el universo, de dónde venimos, para dónde vamos. Y las respuestas a esas preguntas ontológicas filosóficas, a buscar esa trascendencia del ser, pues la pedagogía ha ayudado mucho precisamente en transmitir, en permitir que generación tras generación cada cultura le vaya indicando desde los mayores hacia los más jóvenes esos principios y esas necesidades fundamentales que se tienen en la vida. Cada cultura pues tiene sus particularidades, sus distintas formas de entender, sus prioridades. Cada cultura revela qué es lo más importante. Hay culturas que revelan que lo más importante son
por decir algo, la sabiduría de los mayores, otros revelan que lo más importante es su actividad como conquistadores, como guerreros a lo largo de la historia, otras culturas han revelado que lo más importante es la relación que tienen con la naturaleza, otras es el dominio del conocimiento de la agricultura, de la ingeniería, en fin, ese ha sido el desarrollo de la humanidad a lo largo de los tiempos y el hecho de que esa cultura pueda reproducirse a través de esa filosofía, esos principios, de esas respuestas a esas preguntas fundamentales, a través precisamente de la pedagogía, ¿no? De cómo cada generación le enseña a la siguiente cuáles son los principios orientadores de esa comunidad que se arropa a través de lo que conocemos como cultura. Entonces, la relación de la pedagogía con la filosofía, pues es evidente y es fundamental. Pero también la pedagogía se ha relacionado con la antropología, ¿no? La forma en que se han venido educando los seres humanos desde la perspectiva civilizatoria y cómo se ha transmitido de generación a las subsiguientes esa construcción, esa cosmovisión del mundo, ¿no? Esa es la relación antropológica, pedagógica, que determina pues, las distintas transformaciones culturales. Hoy en día pues estamos viviendo una de las transformaciones culturales más importantes en toda la historia de la humanidad, porque al estar todos tan hiperconectados, al ser permeado por una cultura única, universal, se está erosionando algo que nos determina como pueblo, que es la identidad. Entonces, la creación de una cultura universal hace perder la identidad de los distintos pueblos. Entonces, es un fenómeno antropológico que está siendo pues, muy estudiado y del cual nosotros debemos ser conscientes, ¿no? El hecho de que existan las competencias, por ejemplo, es una forma en que, en que nosotros evidenciamos que antropológicamente el mundo está cambiando hacia una homogeneización de la educación. Las competencias surgen precisamente como la aspiración a nivel mundial de que todos en el mundo tengan las mismas habilidades, las mismas competencias, los mismos conocimientos, los mismos desempeños. Entonces, como un proyecto que inició eh, en Europa y que después se derivó hacia América y que está hoy en todo el mundo, son contados los países que no trabajan bajo el modelo de competencias, lo que aspira es que un niño que está en grado quinto en matemáticas, por ejemplo, por poner un ejemplo, el niño que está estudiando matemáticas en grado quinto, esas competencias que tenga ese niño sean las mismas que el niño que está estudiando en Nueva York, o el que está estudiando en París, o el que está estudiando en Nairobi, en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Bogotá, en Paz, en cualquier parte. Entonces es una unificación de la educación y la cultura, un fenómeno antropológico. Existe una relación evidente entre la pedagogía y la antropología. Entre la pedagogía y la sociología, por supuesto. Hablando de los sociólogos más importantes que ha tenido nuestro país, que es Orlando Fassborda y que fue uno de los constructores de uno de los métodos de investigación cualitativa más importantes del mundo entero, de Colombia para el mundo, como es la investigación acción participativa. Entonces, esa es una de las demostraciones de cómo la sociología o el estudio de todos los problemas que dañan a las comunidades sociales, pues está íntimamente relacionada con la pedagogía y la educación, ¿no? La pedagogía y la psicología, pues la psicología ha sido una de las ciencias que más ha aportado a la pedagogía. De hecho, y para confusión de muchos, que dicen que los más grandes pedagogos del siglo XX, del siglo XXI, mencionan, por ejemplo,
a Piaget, a Ausubel, a Vygotsky. Ellos todos fueron psicólogos, imagínense, y algunos, bueno, algunos eran biólogos, entre biólogos y psicólogos están considerados como los mayores pedagogos cuando su área de estudio fundamental era la psicología, ¿no? También Gardner, por ejemplo, de la teoría de las inteligencias múltiples, que tanto le ha aportado a la pedagogía que nos enseñó, nos permitió abrir los ojos acerca de la forma como aprendemos los seres humanos, entender la importancia no tanto de la forma como se enseña, sino de cómo se aprende. Esa teoría de las inteligencias múltiples que ha determinado la, la la forma en que se ha desarrollado la pedagogía en los últimos años viene también precisamente de la psicología. Tenemos la pedagogía y la política. Bueno, aquí se ha elevado a categorías de ciencia la política, ¿no? Son las ciencias políticas. Ya también le debemos esta gracia a los ya muy conocidos y mencionados amigos griegos que inventaron el concepto y el término, y eso de la política ellos eran pues los fundadores, los expertos. Claro que el concepto fundamental de política es el desarrollo de esa actividad que permite hacer el bien a los demás. Así lo definieron pues los griegos, ¿no? La ciencia de hacer el bien a los demás. Cosa pues que está mucho de lo que nosotros vivimos hoy en día, ¿no? Pero la política como origen de esa relación que mantienen las personas con sus congéneres, pues tiene esa comprensión histórica del desarrollo de las comunidades y de las naciones. Y la política pues tiene hoy en día una relación con la pedagogía y con la educación en general pues evidente, ¿no? Nuestras actividades o las decisiones que se toman frente a cómo se debe desarrollar la pedagogía y la educación en un país determinado son últimas decisiones de tipo político, que si se mejora la calidad de la educación, que si se entiende que para que haya una buena calidad de la educación deben haber unos buenos maestros y que a los maestros hay que pagarles mejor, hay que tener una mejor remuneración, una mejor capacitación, un mayor reconocimiento, en últimas viene a ser una decisión política de cada país. En los países donde hay mejor calidad de educación, como Corea, como Finlandia, como Singapur, como los países nórdicos, es donde se han tomado decisiones políticas frente al rol que tienen los educadores y la importancia relativa de la educación en la sociedad. Son decisiones políticas. Hay una relación muy profunda entre la pedagogía y la política. Y obviamente entre la pedagogía y la economía, ¿no? Las decisiones hoy en estas épocas de modernidad, las decisiones de los estados están condicionadas fundamentalmente por la capacidad económica. Entonces se dice que invertimos recursos en educación, pues puede mejorar la calidad de la prestación del servicio, pero todo depende evidentemente de la disponibilidad de los recursos. Y esa está muy relacionada, pues la política y la economía. Entonces, la pedagogía, como podrán ver, se relaciona con distintos aspectos del devenir eh, social y el devenir humano. Entonces, la pedagogía, nuestra ciencia de la educación como un objeto cultural y los saberes pedagógicos son las ramas de la pedagogía. La teoría, la filosofía, la historia, sociología, lingüística, economía, politología, teoría del currículo, psicopedagogía, ya surgen las ciencias, ¿no? de esas mezclas. Y la didáctica general, esa la he dejado un poquito aparte porque de esa vamos a hablar también. Y de eso también, aunque lo vamos a mencionar y vamos a hacer algunos comentarios de didáctica, dejaremos un espacio porque ustedes tienen una asignatura específica para eso, que es su didáctica general, aunque ustedes después ya van a ver también en los próximos semestres las didácticas específicas de la enseñanza de las lenguas extranjeras.
Entonces, hasta aquí esta primera reflexión. Vamos a ver entonces cómo compartimos un poco la que les ha mencionado de nuestro video de, del maestro José Fernández, ¿no? Entonces voy a poner el video, lo voy a ir moviendo un poco, les voy a compartir también, bueno, el video está en el curso, está en el curso COES, ahí lo pueden ver completo, pueden copiar el link, como quieran, ahí está el video para que lo miren completo. Bueno, pero antes de pasar el video, no sé si hay algún comentario, alguna inquietud hasta este momento. ¿Vamos todos claros? Sí, profe. Listo, bueno. Sí. Listo, gracias. Entonces vamos a ver un poquito del video, ¿no? La pantalla pestaña de Chrome. Aquí. Si se está viendo el que dice BBVA. Sí, Sí. Perfecto. ¿Me confirman el sonido? ¿Sí suena? Sí. Bueno, entonces aquí va. Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. Hace tiempo una maestra le preguntó a una niña, ¿sabes leer? No, está muy bajo el volumen. Dice, y es Está muy bajo, voy a subirlo. El volumen en realidad es un poco bajo, tienen que tratar Ah, sí. de subir ustedes, pero yo voy a subir todo lo que tenga acá. Acá estoy en full, estoy en full. dice escribir sí. Bueno, sigue, ¿no? Tanto se extrañó, ¿verdad? La maestra que le dijo, a ver, escribe. Y la niña hizo un garabato ininteligible. Le dijo la maestra sorprendida, ¿qué pone ahí? Dice la niña, si ya he dicho que no sé leer. Es imprescindible, ¿verdad?, escuchar para educar. Y si el primer aplauso siempre lo recibe el que viene a hablar, yo quiero cambiar eso. Quiero que el primer aplauso siempre lo reciba el que viene a escuchar. Yo quiero que el primer aplauso siempre lo reciban esos maestros y maestras que a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, salen corriendo para buscar una formación y dejan todo un fin de semana, que hay muchos sacrificando mucho por mejorar su práctica docente para hacer con actitud de escucha presencia de los niños en la educación. Así que para ellos y para todos vosotros pido un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Me llamo José Antonio Fernández Bravo. El doctorado en Ciencias de la Educación me permitió desde el año 2001 ser profesor universitario. Pero siempre me he sentido maestro. Llevo 35 años en contacto con los niños, los 35 en contacto, de verdad, 18 de ellos en plena jornada, con jornada completa, mirando el reloj en los claustros de 9 a 5, preparando los festivales de Navidad y haciendo regalos del Día de la Madre, que me costaba mucho envolverlos, pero que lo lograba. Desde siempre he estado convencido y sigo animado, ¿no?, por el convencimiento de que no hay aprendizaje donde no haya un desafío al querer conocer del que aprende. Me he dedicado a escuchar a los niños y la pregunta fundamental no es para mí cómo de bien realiza el niño la ficha que hace, sino cuánto de bien le hace al niño la ficha que realiza. Duermo poco, sueño mucho.
Mis líneas de investigación, pues trabajar con el que enseña el despertar para el que aprende, y mi proyecto de vida es construir la escuela que no existe para el alumno que no llega. Nací en Pozuelo de Alarcón, un pueblo de la Comunidad de Madrid, un año en el que este pueblo tenía aproximadamente unos 8.800 habitantes. Hoy tiene unos 85.000, un poquito más de 85.000. Si suponemos que el crecimiento anual ha sido de un 4,3%, podréis calcular fácilmente mi edad. Desde niño he sido una persona inquieta, observadora. Me ha gustado escribir. Siempre tenía un cuaderno. Bueno, vamos aquí a adelantar un poquito, perdonarán. El 14. En contacto al escribir ese libro, ese primer libro que publicaría en 1989, los números en color de Georges Cousinet, pues entré en contacto con una gran persona que se llamaba Alberto Izpún, siendo una de las personas que más didáctica y matemática podrían saber entonces en este país. Me dijo, yo de esto sé, pero hay otra persona que sabe muchísimo más en España y casi te voy a decir en el mundo. Yo, si quieres, te pongo en contacto con él. Esta persona se llamaba Conchita Sánchez. Conchita Sánchez era experta de la UNESCO en ciencias exactas y física moderna y una persona sabia, sumamente sabia. Y claro, me puso en contacto con ella. Yo, pues al principio me dirigía con un respeto casi improcedente, porque más generaba un obstáculo que una cercanía, hasta que logramos e hicimos una amistad impresionante. Conchita me dijo, he hecho contigo lo que hacen los americanos en Cabo Cañaveral. Y yo le dije, ¿qué hacen los americanos en Cabo Cañaveral? Y ella me dijo, ponerte en oro. Hubo un antes y un después de conocer a Conchita. A partir de entonces, todos los esfuerzos era dirigir el estudio para entender a los niños, para entenderles a ellos, no para que me entendieran a mí. Ya no era cuestión de quién me seguía a mí, sino de a quién podía seguir yo y cómo conseguirlo. Había que formarse muchísimo porque había que preparar muy bien las clases, hasta que me di cuenta que la clase mejor preparada era aquella que te permitía abandonar precisamente lo que habías preparado. Y ahí la formación fue muy grande por el respeto tan grande que tenemos que tener a aquellos a los que dirigir nuestro trabajo, ¿no? Que son los niños. Y bueno, he trabajado, como veis, de maestro, de profesor, investigador, he recibido premios europeos sobre creatividad, sobre didáctica, hemos publicado algunos libros, más de 120, y hemos aprendido muchas cosas. Pero lo que tengo claro, con una claridad grande, es solo una. De todo lo que os he contado, ¿no? Solo una. Yo creo que no enseñamos lo que sabemos, que enseñamos lo que somos. Que uno no enseña lo que sabe, que uno enseña lo que es. Bueno, muchachos, estas palabras del profesor José Antonio son fundamentales. Yo quisiera que esta parte a mí me ha tocado muchísimo que la volvamos a escuchar y quiero que la incorporen y la interpreten. Y bueno, he trabajado, como veis, de maestro, de profesor, investigador, he recibido premios europeos sobre creatividad, sobre didáctica, hemos publicado algunos libros, más de 120,
y hemos aprendido muchas cosas. Pero lo que tengo claro, con una claridad grande, es solo una. De todo lo que os he contado, ¿no? Solo una. Yo creo que no enseñamos lo que sabemos, que enseñamos lo que somos, que uno no enseña lo que sabe, que uno enseña lo que es. Así que si sigo haciendo algo, es aprendiendo a ser. Bueno, si es importante escuchar para educar, no lo es menos educar para escuchar. Así que estaré encantado, encantadísimo de escucharos, de oír vuestras inquietudes, vuestras preguntas y conversar. Bueno, esa primera reflexión que hace el maestro José Antonio acerca de que nosotros no enseñamos lo que sabemos, sino lo que somos, es fundamental para ir orientando esa primera concepción de pedagogía, ¿no? De esa reflexión de si la pedagogía es arte o si la pedagogía es ciencia, si es una combinación de las dos cosas, el rol importante que tienen el conocimiento, esa búsqueda del conocimiento, pero el rol importante que tiene también la formación del ser humano y la responsabilidad que tenemos nosotros, una responsabilidad individual, una responsabilidad social y cultural por el hecho de ser maestros, con la reproducción de la cultura, con la reproducción del establecimiento o con el hecho de poder sembrar en nuestros estudiantes esa inquietud, esa semilla que les permita a ellos reconstruir todos sus escenarios vitales y esa inquietud prácticamente subversiva de invitarlos a que no reproduzcan el establecimiento, sino que lo destruyan y lo reconstruyan en el mejor sentido de la palabra. Se ha hablado mucho en esta pandemia de que nosotros queremos y necesitamos volver a la normalidad. La normalidad ha sido una palabra y un concepto que está inmanente en todos los imaginarios, en todos los deseos, en todas las conversaciones de todos. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Pero mi afirmación en este punto es contundente. Ojalá no volvamos a la normalidad, por lo menos no a esa normalidad que tiene en crisis a la educación, que tienen crisis social a nuestro país, que nos tienen una crisis cultural, que nos tienen una crisis ambiental. Si esa es la normalidad a la que vamos a volver, pues prácticamente todo este ejercicio que hemos tenido que vivir en todo el mundo a raíz de la pandemia no habrá servido como aprendizaje, no nos habrá servido para nada. Entonces, la normalidad no es algo que debamos aspirar. Nosotros tenemos que aspirar a transformar el mundo. Y ahí viene uno de los roles fundamentales y una de las grandes inquietudes en la educación. La educación y la pedagogía nos deben servir para seguir reproduciendo la cultura o para transformarla o para inclusive si es necesario destruirla y volverla a construir. La institución escolar, la escuela como institución escolar, se originó y se construyó, y estos amigos griegos que hablábamos, la construyeron el concepto que hasta hoy sigue vigente, fundamentalmente para reproducir las condiciones sociales, ¿no? Por eso, en esos tiempos de los griegos, quien podía recibir educación eran unos privilegiados, ¿cierto? Solo las élites, las clases altas. Y eso se mantuvo a la mayor parte de la historia de la humanidad. En un momento dado, apenas entre la segunda mitad del siglo XX y este siglo XXI, se ha en cierta medida democratizado el acceso a la educación. Pero aún hoy, la educación que se recibe en todas las personas es diferenciada y en cierta medida
determinada por las capacidades económicas, por su condición socioeconómica, ¿no? Eventualmente quien tenga los mayores recursos podrá eh, eh, hacer de la educación de la más alta calidad de educación una posibilidad de acceder a las mejores universidades del mundo, en el exterior, en Inglaterra, Oxford, Cambridge, ir a la MIT, a Harvard, qué sé yo, ¿no? Entonces hoy sigue siendo la educación una, una caracterización del mantenimiento del establecimiento de las élites. Pero entonces está la gran inquietud para ustedes, maestros en formación, qué tipo de maestros quieren ser, cómo van a ejercer su labor docente, si reproduciendo la cultura o reconstruyendo una nueva realidad social. Es una decisión personal. Y para ser buen maestro, yo coincido con José Antonio, no todo mundo coincide con esta posición, que usted enseña lo que es y no lo que sabe. Este, esta, esta parte de este video y otros elementos pues, que vienen más adelante, voy a tratar de recogerlo en unas preguntas abiertas, pero de respuestas cortas que van a estar en la prueba que les hablaba que haremos más adelante, porque me interesa mucho pues recoger su opinión, ¿no? Como les digo, las pruebas y las actividades evaluativas lo que pretenden fundamentalmente es hacer un ejercicio de retroalimentación para mejorar pues un proceso de construcción de conocimientos más que una valoración en sí misma, pero me interesa sobremanera pues ir conociendo sus opiniones. El video es interesantísimo, se los recomiendo, los invito a que lo sigan, a que lo vean pues completo. Decía que está en el WhatsApp del curso. Para no cansarlos demasiado, pues vamos terminando por ahora esta sesión. Si alguien tiene algún comentario o alguna inquietud respecto a lo que hemos trabajado en el día de hoy. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué les pareció el video? Pues en mi opinión muy interesante. Yo ya tuve la oportunidad de verlo casi todo y sí encuentro demasiados temas interesantes que no sé, nos van ayudando como a formarnos como futuros docentes y ir aclarando nuestra vocación como tal. Y sí, la verdad es que es súper recomendadísimo para que lo veamos todos y todo. Muy bien, para que se lo recomienden ustedes pues a sus compañeros, saben que ahí pues en el curso lo pueden encontrar. Eso es, muchachos, entonces que tengan un feliz resto de día, un buen fin de semana y entonces espero volverlos a encontrar el próximo viernes, ¿no? Que es un gusto pues compartir este momento con ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Gracias. Un gusto. Gracias. gracias, hasta luego. Bueno, Gracias, hasta profe. luego. Hasta luego. Gracias. Gusto, chao. Hasta luego. Hasta luego. La reunión sigue a pesar de que salga el profe. ¿Hay alguien por ahí? Ah, no.